Mi error no fue enamorarme de Daniela. Mi error fue creer que ella era la excepción. La primera vez que supe que algo andaba mal, no fue por un mensaje, fue por el olor. Un perfume cítrico, varonil, que no era mío, persistiendo en la bufanda que olvidó en mi apartamento. Estábamos en nuestro segundo año, una relación que yo veía sólida como las montañas de la sabana, pero que ella, al parecer, veía como una escalera de mano. La confrontación inicial fue sobre una publicación estúpida. Una noche, navegando en un foro de internet, encontré su nombre de usuario. Una confesión. Ella detallaba su crush por un compañero de trabajo, Ricardo. Describía su voz grave, cómo era de guapo, la forma en que él la miraba por encima de las tazas de café. Ella lo hizo público. Mientras yo trabajaba doble turno para pagar la mitad de nuestro alquiler, ella estaba ventilando su deseo por otro hombre ante miles de extraños. Esa noche, el aire en el apartamento se puso denso. Le puse el teléfono en la mano, con la pantalla abierta en esa publicación. No hubo llanto. No hubo arrepentimiento inmediato. Solo una negación fría y calculada. Dijo que era una tontería. Cosas de la oficina. Fantasías que ya habían pasado. Aseguró que esa atracción se había desvanecido, que nunca actuaría en base a esos sentimientos. Yo la quería. Demasiado. Quería creerle más que a mis propios ojos. Acepté sus palabras. Pero algo dentro de mí se rompió. No fue el final. Fue el inicio de la vigilancia silenciosa, del miedo a la oscuridad que se esconde detrás de la luz del día. A partir de ahí, la dinámica cambió. Daniela se volvió distante. Su cariño se secó como una planta olvidada. Antes, sus mensajes de buenos días eran un torrente de afecto. Ahora era un monosílabo formal. La menor chispa encendía una irritación desmedida. Era como si mi simple presencia la agotara. Yo trataba de esforzarme. Cocinaba su plato favorito. Le compraba las orquídeas que tanto le gustaban. Nada servía. Un fin de semana, estábamos en mi sala. Yo estaba viendo un partido de fútbol. Ella con el teléfono, riendo. Le pregunté qué era tan gracioso. Su respuesta fue un latigazo. Un simple grullido sobre un meme. Pero no era la verdad. Su risa era demasiado genuina. Demasiado cómplice para ser un simple meme. Mi estómago se encogió. Sabía que esa risa no era para mí. Las preguntas comenzaron a gotear, lentas y corrosivas. ¿Quieres que nos tomemos un tiempo? ¿Por qué no buscas a alguien mejor? Siento que no soy suficiente para ti. Ella las disfrazaba de baja autoestima, de preocupación por mí. Pero ahora lo veo claro. Eran anzuelos. Estaba sembrando la idea de la ruptura, preparando el terreno para su escape, culpándome de antemano. Yo, el idiota, la abrazaba, le aseguraba que era la única, le prometía el futuro, le decía que yo jamás le sería infiel. Es irónico, ¿no? Yo jurándole lealtad a la persona que ya estaba fantaseando con la infidelidad. El veneno ya estaba dentro. El punto de quiebre fue con la excusa del auto. Daniela necesitaba comprar su primer carro. Yo no soy un experto en mecánica, soy diseñador gráfico. Se lo dije, con honestidad. Mi amor, no sé mucho de motores, pero dame tiempo y averiguo todo lo que pueda. Mi intención era buscarle una buena opción, protegerla. Pero mi cautela fue interpretada como desinterés. Me miró con desprecio, el mismo desprecio que se le da a un extraño. No importa, Santiago, dijo con esa voz de mármol. Le preguntaré a mis compañeros de trabajo. Ellos sí quieren ir. La frase me golpeó. No dijo compañeras, dijo compañeros, en plural. El estómago me ardía. El fantasma de Ricardo regresó, esta vez con compañía. La interrogué. ¿Qué quieres decir con eso? Mi voz estaba tensa, el miedo me hacía temblar. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de amor, fue una sonrisa de superioridad, de cazadora. Ay, ¿estás celoso? Eres tan tierno cuando te pones celosito, mi amor. Esa burra, esa forma de minimizar mi dolor, me trató como a un niño caprichoso, me convirtió en el malo de la película. Ella usó mi preocupación como un arma, se divirtió con mi inseguridad. Esa noche, la humillación fue más fuerte que la rabia. No podía dormir.
La burla de la sonrisa y el olor del perfume que no era mío se mezclaron en mi cabeza. El insomnio me llevó de nuevo a la oscuridad de su perfil en ese foro. No buscaba una justificación, buscaba la verdad. Lo que encontré fue un cementerio, una serie de publicaciones borradas. Tuve que usar una herramienta de caché de un amigo informático. Lo que emergió de la memoria de Internet no fue una simple fantasía, fue un guión completo de un flirteo activo. Ella hablaba de otro, no Ricardo, sino Martín, el nuevo. Describía cómo se ponía nerviosa a su alrededor. Pensaba que él la coqueteaba. Estaba obsesionada con saber si él la deseaba. Daniela le preguntaba a extraños del foro cómo interpretar sus señales, si él realmente estaba coqueteando con ella. Lo llamaba su persona especial del trabajo, un hombre al que esperaba ver cada mañana, cada turno, mientras yo planeaba nuestro próximo viaje a la costa. El golpe final fue un comentario que alguien más había hecho en una de sus publicaciones eliminadas, una respuesta a la pregunta de Daniela. El usuario la felicitaba por ser tan valiente y le preguntaba algo sobre su novio. La respuesta de Daniela, la que eliminó: «Oh, soy soltera, no tengo a nadie». Sentí un escalofrío. ¿Soy soltera? Ella había mentido sobre mi existencia a sus compañeros de trabajo. Nos había borrado. Me había convertido en un secreto, en un estorbo. Todas esas publicaciones sobre Martín, sobre sentirse especial, sobre si él coqueteaba con ella, habían sido escritas después de nuestra primera gran pelea, después de que me juró que no sentiría nada por nadie más. Bajé a la cocina. Eran las 3 de la mañana. Me preparé un café tan negro que parecía tinta. El silencio de la casa era ensordecedor. Ella estaba en la habitación, durmiendo pacíficamente. El sueño de la inocente, la que no tiene nada que ocultar. Yo, por otro lado, estaba viendo el colapso de mi realidad. Al día siguiente, a primera hora, la confronté de nuevo. Fui directo, no hubo preámbulos. Le recité fragmentos de sus propias publicaciones borradas. La llamé por su mentira sobre ser soltera. Ella reaccionó con la misma frialdad. «El último crush fue hace meses», dijo. Yo sabía que eso era una patraña. Una de las publicaciones más recientes tenía apenas 17 días. El café amargo de la mañana aún estaba en mi boca. Cuando le mostré la fecha, la máscara se cayó un instante, pero fue un segundo. Se recompuso rápidamente volviendo a su papel de víctima. Me acusó de ser celoso. Si quisiera estar con él, ya lo habría hecho. Solo lo hice para subir mi ego. La relación ya estaba muerta. Eres tan fácil de provocar. Me encanta verte enojado. Me estaba diciendo que mi dolor era un juego para ella, que yo era su mono de circo. Esa última frase, la relación ya estaba muerta, y mi ira controlada finalmente se liberó, no con gritos, sino con una decisión. Me levanté, tomé mi chaqueta. Se acabó, Daniela. No te creo. Nunca más. Y corté el contacto. La verdad es que la gente dice que no es infidelidad si no hay contacto físico. Yo me pregunto si no es peor la mentira de llamarte soltera, dejar que te coqueteen, que te digan que eres especial, borrar la evidencia, mientras tu novio se desvive por ti. Mi juicio está roto. Me siento traicionado, humillado y confundido. Me dicen que estoy exagerando, que solo estoy celoso. ¿Pero es mi mente la que está fallando? ¿O es mi exnovia la que ha reescrito las reglas de la lealtad para adaptarse a su capricho? ¿Soy solo un tonto celoso o la víctima de una traición emocional? La ruptura con Daniela no fue un final, fue un corte limpio a un tumor que había estado creciendo en la oscuridad. Me había liberado, pero la paz no llegó. En su lugar, sentí el eco de su traición en cada esquina de Bogotá. El silencio de mi apartamento era ahora un tormento, un recordatorio constante de que había sido un tonto. Me aferré al trabajo, diseñando logotipos y tratando de que las líneas se mantuvieran firmes en mi pantalla, a diferencia de mi vida. La primera semana fue una neblina, luego vino la claridad fría. Empecé a rearmar las piezas, no solo las que me dio el internet, sino las cotidianas. El recuerdo de esa sonrisa burlona cuando la confronté por sus celos. Ella se reía de mí, no por amor, sino por poder. Me estaba midiendo, comprobando hasta dónde podía tensar la cuerda antes de que yo me quebrara. Me di cuenta de que ella me había estado probando activamente. Una tarde, mientras compraba café en una pequeña tienda cerca de su trabajo, vi su carro.
Un modelo usado, exactamente como el que había estado buscando. El mismo auto por el que había dicho que buscaría ayuda con sus compañeros. Sentí una punzada de algo más que celos, curiosidad quirúrgica. ¿Quién la ayudó a comprarlo? ¿Ricardo? ¿Martín? Me quedé cerca, fingiendo revisar un mensaje, el corazón latiéndome contra las costillas. 10 minutos. Ella salió de la oficina. Iba sola. Subió al auto y se detuvo en una farmacia 2 cuadras más adelante. Pensé en seguirla, pero mi dignidad me detuvo. Por ahora. Esa noche, un flashback me golpeó mientras intentaba dormir. Una conversación vieja, de hace casi un año. Ella me había presionado para que la presentara a mis amigos, pero con una insistencia extraña. Necesito que sepan que tengo un novio perfecto. Lo interpreté como orgullo, un cumplido. Ahora lo entendía. Estaba marcando territorio, poniendo un escudo protector público para poder fantasear y coquetear en privado sin levantar sospechas entre sus colegas. El rompecabezas se volvía macabro. Cada gesto de amor que había creído era una inversión en su coartada. Cada vez que me aseguraba que yo era suficiente, era para garantizar que yo no sospechara, mientras ella buscaba validación externa en el foro y en su trabajo. Necesitaba un cierre que no fuera el silencio de mi mente. Decidí ir a la fuente, al único lugar donde podía haber ocurrido todo, su lugar de trabajo. No para armar un escándalo, sino para verlos, para ponerle cara a la sombra que había arruinado mi relación. Me puse una chaqueta formal, como si fuera un cliente importante. Fui al edificio donde ella trabajaba, un call center grande en un sector moderno. Pregunté en recepción por un contacto de su área, un nombre inventado. Me dijeron que esperara en el lobby y me ofrecieron un café. Un café que olía exactamente igual al que ella preparaba en casa. El mismo aroma a culpa y mentira. 10 minutos después, vi a Daniela pasar en el pasillo, riendo con un grupo. La risa que le había oído al teléfono, la risa que no era para mí. A su lado, un hombre alto, con una voz efectivamente grave. Debía ser Ricardo, el primer crush. Pero mi atención se fijó en el que caminaba detrás. Martín. No era especialmente guapo, pero tenía una energía que irradiaba confianza. Él le puso una mano brevemente en la espalda a Daniela para guiarla en una curva del pasillo, un gesto de dominio sutil. Ella se volteó y le sonrió, un destello rápido pero que en mi mente duró 1 hora. Esa sonrisa era íntima, cómplice, la misma que usó para burlarse de mis celos. Me levanté, sin tomar mi café. Salí del edificio y caminé hacia una cafetería popular a pocos metros, sintiendo la tierra moverse. Me senté en una mesa exterior, bajo el sol caliente de mediodía, pidiendo un tinto que no podía saborear. En ese momento, vi el auto de Daniela estacionarse en la esquina, y vi a Martín acercarse a ella, con una carpeta. No era un flirteo casual, había una intensidad, una coreografía. Él se acercó a la ventanilla del auto. Ella le entregó algo, un gesto de manos que se rozaron. Entonces, Martín hizo algo inesperado. Se inclinó y dijo algo al oído de Daniela. Ella se rió, tapándose la boca con la mano, esa misma risa cómplice. Luego, de repente, la risa se desvaneció y ella se puso seria, casi a la defensiva. Yo saqué mi teléfono, el corazón a 100, no para grabar, para anotar. Martín se enderezó, y antes de alejarse, le acarició brevemente el pelo, un gesto de afecto no profesional, demasiado personal. Daniela arrancó el auto. Martín se quedó en la esquina viéndola irse, con una sonrisa de satisfacción que no dejaba dudas. Él sabía que tenía algo con ella. Ella era su persona especial, y yo era el pasado distante que ella había borrado de su biografía. Sentí un calofrío. La mano en el pelo, el roce, la seriedad repentina. ¿Qué le había dicho Martín? Lo único que podía hacer que su risa se congelara era un recordatorio de que yo existía o de que debían tener más cuidado. El miedo al descubrimiento. Volví a mi casa. El insomnio había regresado, pero ahora era productivo. Un motor de búsqueda alimentado por la rabia. Quería encontrar más evidencia, algo que fuera físico, pero no encontré nada. Solo más fragmentos de sus publicaciones en el foro. Recordé la frase: si quisiera estar con él ya lo habría hecho. Esa frase implicaba que ella era la que tenía el control, la que ponía el límite. Pero, ¿por qué si estaba tan muerta la relación no se fue simplemente? La respuesta golpeó como una puerta: control. Ella no quería terminar la relación, quería la seguridad y comodidad que yo le ofrecía, el alquiler, la estabilidad, mientras se daba el lujo de coquetear y fantasear con otros. Yo era su red de seguridad, y mi dolor, mi celosía, era la prueba de que todavía tenía poder sobre mí. Esta realización me puso furioso, pero la rabia se convirtió en estrategia. Tenía que darle una lección de realidad, no sobre la infidelidad, sino sobre el respeto.
Llamé a mi amigo informático, el que me ayudó con el caché, Fernando. Le pedí un favor. Necesitaba que rastreara la ubicación de esas publicaciones borradas, no la IP de Daniela, sino el área general de conexión. Fernando me llamó al día siguiente. No era una ubicación, sino dos. La mayoría de los posts habían sido hechos desde nuestro apartamento, como era de esperar. Pero una serie de interacciones con Martín en el foro, los más recientes, los de hace 17 días, venían de una señal Wi-Fi cercana a su trabajo. Y lo peor, una de ellas, la que decía «soy soltera», había sido enviada desde un área de la ciudad que no conocía. Le pregunté a Fernando si podía darme más detalles sobre la ubicación de esa señal. Me dijo que era un edificio residencial pequeño, a 15 minutos en taxi de su trabajo, un lugar que ella no tenía por qué conocer. Mi mente trabajó rápido. Martín vivía cerca del trabajo, lo había visto quedarse en la esquina. Y si esa publicación, la más descarada de todas, la que borraba mi existencia, no había sido escrita en una pausa del café, sino en el apartamento de Martín. La adrenalina me recorrió. Necesitaba confirmar esa dirección. Le pedí a Fernando que buscara el nombre de Martín en los registros de propiedad o servicios públicos, algo que indicara su residencia. No era difícil en una ciudad donde todo está conectado. La respuesta llegó esa misma tarde. Una dirección confirmada, un apartamento modesto en un barrio tranquilo, el mismo barrio que Fernando había rastreado. El golpe fue devastador, pero no inesperado. Era la confirmación de que la fantasía había cruzado la línea y se había vuelto geográfica. Ahora, el juego cambiaba. No se trataba de si era infidelidad física o emocional. Se trataba de un patrón de mentiras que involucraban a dos hombres, un auto, un foro y un apartamento. Ella había dicho que solo quería subir su ego, pero un ego no se sube borrando a tu novio de la existencia y yendo a otra casa a publicar mentiras. Eso se llama preparar una transición. Mi plan se formó. Sería simple y final. No iba a confrontarla con la dirección. Iba a usar su propia arma en su contra, su miedo a la verdad y su amor por el control. Recordé que ella había dejado algunas pertenencias en mi apartamento, ropa y libros. Llamé a su amiga, Elena, la única persona que no estaba involucrada y que aún me respondía. Le dije que necesitaba devolverle sus cosas y que no quería ver a Daniela. Le pedí que viniera a mi casa, la recogiera y le dijera que yo estaba saliendo de la ciudad por trabajo y que no regresaría pronto. Elena me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, con una voz de indiferencia forzada. Solo quiero pasar página. La estrategia era provocar su curiosidad y su necesidad de control. Ella debía pensar que yo estaba libre, disponible y, lo más importante, lejos. Y yo, mientras tanto, iba a ir al apartamento de Martín. Al llegar el viernes por la tarde, en lugar de empacar, me puse a escribir un mensaje. Un simple texto a un contacto desconocido. ¿Vienes a cenar hoy? Necesito un descanso de todo. Era un mensaje señuelo, falso, sin destino, pero diseñado para ser visto. Lo dejé abierto en la pantalla de mi viejo computador portátil, a la vista en la mesa del comedor. Luego, empacando las cosas de Daniela, metí intencionalmente una de mis camisas en la caja, para asegurarme de que ella tendría una razón para rebuscar, y escondido en el fondo de una bolsa, coloqué mi segundo celular, el de trabajo, con el volumen al mínimo y una aplicación de grabación activada. No iba a espiar, iba a grabar el sonido de su reacción, la voz que confirmaría mi peor sospecha, la voz de la cazadora atrapada. El plan estaba en marcha. Dejé la caja de Daniela lista, con mi camisa metida y el celular grabando al fondo. A las 3 de la tarde, Elena recogió las cosas. Le repetí mi coartada con un tono de voz monótono. Me voy de viaje de negocios, Elena. Dile que se quede con mi parte del depósito de garantía. Ya no quiero nada que ver con esto. La indiferencia forzada era mi mejor actuación. Elena se fue preocupada, lo que era perfecto. Ella transmitiría la urgencia y el misterio. Esperé 2 horas. Luego, tomé una mochila con lo esencial y me fui. No al aeropuerto, fui directamente al barrio de Martín. No pensaba confrontarlo, no pensaba hacer una escena, solo quería estar ahí, sentir el peso de la verdad en el aire, donde ella había borrado mi existencia con el mensaje de «soy soltera». El edificio era simple, con escaleras externas. Me senté en un parque cercano observando. El calor de la tarde en la capital era opresivo, pero no tanto como el nudo en mi garganta. Saqué un libro, usándolo como excusa para esperar. Pasaron las horas, la noche cayó sobre el barrio. A las 7, un taxi se detuvo frente al edificio, y de él bajó Daniela, sola. Mi corazón se detuvo. Ella no venía por mí, venía por él. La mujer que me había jurado amor eterno, que me había dicho que éramos todo, ahora estaba aquí, en la casa de su compañero, a quien llamaba su persona especial. No había duda. El rastro de migas que dejó en el foro, en la burla, en su coche, todo conducía a esta puerta. Ella entró.
Yo me quedé paralizado en el banco del parque. No había necesidad de ver más. No necesitaba la confirmación física para saber que la línea entre la traición emocional y la física era, para ella, simplemente una conveniencia de tiempo. Ella me había dejado emocionalmente meses atrás. Estaba solo esperando el momento para saltar sin caer. Me levanté. Sentí una paz extraña. No era resignación. Era la certeza brutal de la verdad. No había exagerado. No estaba celoso. Fui traicionado. Yo era el tonto al que ella mantuvo atado mientras exploraba su libertad. Mi juicio no estaba roto. Su moral sí. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, la única cosa en mi mente era el celular grabando. Tenía que escuchar la voz de la verdad, no la escena de la infidelidad, sino el momento en que ella, pensando que yo estaba lejos, revelara su verdadera cara. Llegué. Todo estaba como lo había dejado. El silencio era el mismo, pero ahora estaba cargado de un significado diferente. Abrí la caja de cartón, saqué el celular. Mi camisa, el señuelo, aún estaba doblada a un lado. Fui al grabador de voz. Presioné reproducir. La grabación comenzó con el ruido de la caja al ser abierta. Luego, el silencio de mi apartamento. Escuché la voz de Daniela, pero era diferente. No la voz dulce de la novia, ni la voz fría de la confrontación. Era la voz de la intriga. «¿Qué tan de negocios es este viaje?», susurró. Se oía el roce de tela. Estaba revisando mi camisa, buscando algo. Luego, la voz de Elena. «Dice que está harto, Dani, que ya no le importa el depósito, que solo quiere pasar página». Daniela suspiró. Un suspiro de molestia. ¿Pero se fue solo o se fue con alguien? El silencio. Luego, un ruido más fuerte. Ella había encontrado el computador portátil. La grabación captó el clic del ratón, el sonido de ella leyendo el mensaje señuelo. «¿Vienes a cenar hoy? Necesito un descanso de todo». La risa de Daniela fue corta y amarga. Una risa seca, victoriosa. «Mira esto, Elena. Es una lástima que se haya tardado tanto. El muy imbécil. Ahora resulta que le salieron alas justo cuando yo pensaba que ya no me servía de nada». Mi cuerpo se tensó. Ya no me servía de nada. Ella me había usado. Yo no era una pareja. Era una herramienta. Luego la voz de Elena tratando de ser conciliadora. «No digas eso, Dani. Sabes que Santiago te adoraba». Daniela se burló. Su voz se volvió completamente desinhibida sin el freno de mi presencia. «Adorar, Elena, sí, pero adorar no es suficiente cuando tienes a alguien que sí sabe cómo hacerte sentir especial. Martín sí que es un hombre y no vive con miedo de su propia sombra». El golpe fue directo. Ella me había comparado abiertamente, me había denigrado, me había llamado un hombre temeroso. Todo lo que yo había hecho por ella, la seguridad, el apoyo, ella lo interpretó como debilidad. Luego, otro sonido, el roce de papel. Ella encontró el fragmento de una nota de banco que intencionalmente había dejado, el comprobante de un pago grande a mi nombre, un pago que hice por un gasto de ella. «Mira qué tacaño», dijo Daniela, con un tono de disgusto forzado. «Se cree que con esto ya tiene la conciencia tranquila. ¡Qué patético!». Ella no mostraba remordimiento, solo desprecio. Desprecio por mi generosidad, desprecio por mi dolor, desprecio por mí. La última parte de la grabación fue la más reveladora. Daniela bajó la voz, hablando por su propio celular. Se escuchaba el marcado. «Hola, mi cielo. Soy yo. Sí, acabo de llegar. Te llamo desde la casa de Santiago». Hizo una pausa dramática. «Sí, el celosito. Se fue de viaje, al fin. Lo dejó todo. No te preocupes. Estoy sola. Ya mismo voy para allá. Pasa por mí en 20 minutos. No tengo miedo. Lo que pasa es que ahora sí me siento libre. Libre de ser soltera. Sí, ya no hay más mentiras. Te quiero, Martín». El clic final. El final de la grabación. Me quité los audífonos. «¿Te quiero, Martín?». No era una fantasía, no era un juego de ego, era una relación. Y la mentira de «soy soltera» había sido dicha directamente a él, no solo al foro. Sentí una oleada de náuseas. Ella había estado en mi casa, hablando de su amante, llamándome patético y tonto y usando mi propia casa como estación de paso antes de ir a su apartamento. La indignación se convirtió en una energía fría, una decisión inquebrantable. Ya no era tristeza, era justicia. Justicia emocional. Abrí mi buzón de Gmail. Empecé a escribir correos. Primero, a mi arrendador. Le expliqué que mi expareja ya no vivía allí y que yo me hacía responsable del alquiler por el resto del mes. Adjunté una copia de mi pasaje de avión falso, el que le había dicho a Elena que compraría.
Segundo, escribí a la oficina de recursos humanos de su empresa. Fui conciso, no hablé de sentimientos, solo de hechos. Adjunté capturas de pantalla de sus publicaciones en el foro donde se identificaba como empleada, elogiaba a un colega y aseguraba ser soltera a pesar de estar en una relación estable, lo cual en ese tipo de ambiente corporativo podía considerarse acoso o crear un ambiente hostil. No buscaba que la despidieran, solo que enfrentara una consecuencia, una vergüenza pública. Ella amaba la validación, iba a recibir la vergüenza. Tercero, a su familia. No un mensaje dramático. Solo un correo simple al padre de Daniela. Estimado señor, lamento informarle que su hija y yo hemos terminado. Me siento en la obligación de enviarle estos mensajes que ella publicó, donde mentía sobre ser soltera y se burlaba de mí. Creo que usted merece saber la verdad. No la contacte. Adjunté las capturas de pantalla de la declaración de «Soy soltera» y la burla sobre los celos. El último acto fue personal. Entré en la cuenta compartida de nuestro servicio de música. Ella amaba crear listas de reproducción con música romántica. Fui a su lista de reproducción favorita. La edité. Eliminé todas las canciones románticas. En su lugar, dejé una sola pista en repetición. El engaño, de un grupo popular colombiano. Una canción de desamor y traición. Lo dejé a todo volumen con el altavoz de mi sala. Escribí una nota a mano. Fui breve. La dejé en la mesa, al lado del computador, donde ella leería mi mensaje de cena falso. No estoy celoso. Estoy libre. Disfruta tu nueva vida soltera. El depósito de garantía se queda en la cuenta para tu terapia. Santiago. Cerré mi apartamento, me fui. No miré atrás. Al día siguiente volé a Cartagena, un lugar donde el sol es implacable y el mar borra todo. No regresé al trabajo. Llamé y pedí unas vacaciones forzadas. A los 2 días recibí un aluvión de mensajes de Daniela. Rabia, negación, súplicas. Finalmente la aceptación furiosa. Me llamó de todo, vengativo, loco, infantil, pero en ninguno de los mensajes me llamó mentiroso. Eso fue suficiente. La verdad había salido a la luz. Ella había buscado un escape fácil, un simple cambio de pareja. Yo le di un terremoto, la expuse donde más le dolía, su reputación profesional, su imagen familiar y su control sobre mí. No fue violencia, fue justicia fría y metódica. La historia termina en la costa. Yo, solo, viendo el mar Caribe, con el viento en la cara. La quemadura de la traición era profunda, pero la sensación de haber recuperado mi dignidad era curativa. Ella me había llamado celoso y débil. Yo respondí con la acción. No fui un tonto, fui el hombre que se levantó de la ceniza de la traición para recuperar su vida. Y ese fue el final de El engaño.